Aunque nos parezca lo más natural, leer individualmente, en silencio, no era la forma en la que se comenzó a usar un libro. Al principio las lecturas eran comunes y en voz alta. Cuando la experiencia pasó a ser personal y sin mover los labios, se convirtió en el acto privado que es hoy para la mayoría. Esto aportaba nuevas dimensiones a la velocidad y comprensión de la lectura, pero dejaba fuera algunas ventajas. De la necesidad de compartir lo leído nacen los clubs de lectura, que atraen a millones de personas en todo el mundo. Hoy hablamos de ellos con la responsable de la biblioteca más premiada de Canarias. Leer es, o debe ser al menos, un placer, ya se haga solo o acompañado. Los libros constituyen, entre otras cosas, una fuente de conocimiento, de diversión y de emociones. Abrir una página y sumergirnos en ella hace que nos traslademos a otros mundos y a otras realidades. Desde hace miles de años, las bibliotecas, públicas o privadas, se han encargado de guardar y conservar esos tesoros literarios. Loli León Donate, eres responsable de la Biblioteca de Aruca. Bienvenida a Canarias Cultura. Muchas gracias, Laura. Una biblioteca que está este año de celebración, el 24 de abril cumple 50 años. Lo primero, felicidades. Gracias, 50 aniversario, no se cumple todos los días. Una fecha además que está muy próxima a hoy, que celebramos el Día del Libro. Aquí en Canarias Cultura lo hemos querido hacer hablando de los clubes de lectura. Y te hemos traído a ti como responsable de una de las bibliotecas más importantes de Canarias, porque las bibliotecas son una de las promotoras más importantes de esos clubes en todo el mundo, promotora de club de lectura, que en lo que hay de todo tipo. Vamos a ir desgranando y hablando de todos ellos, pero lo primero, ¿qué aporta el club de lectura a la experiencia de leer? Enriquece muchísimo la experiencia. No tiene nada que ver la lectura que puedas hacer en solitario con la que luego compartas con las personas que forman parte de un mismo grupo de lectura contigo. Muchas veces te da la vuelta incluso a lo que has leído y terminas opinando, y eso yo lo he vivido en primera persona, terminas opinando justo lo contrario de la lectura que habías hecho en solitario. Es enriquecer la experiencia lectora. ¿Y crees que cambia incluso la lectura individual? Es decir, si tú te estás leyendo un libro que sabes que después vas a tener que ir a debatir a un club, ¿cambia también esa lectura? Te lo puedo garantizar que sí. Hemos vivido en los grupos de lectura la experiencia de personas que llegan diciendo: no he podido con este libro, he hecho el esfuerzo porque lo iba a comentar con ustedes, pero de verdad esto no hay quien lo lea, no me gusta nada. Y después de la conversación, escuchar a esa misma persona decir: claro, es que no me había dado cuenta, no había percibido esos matices, esto que ustedes me han comentado, me lo voy a volver a leer. Eso lo hemos vivido en más de una ocasión. Y entiendo también, bueno, a mí me ha pasado, lo digo también por experiencia personal, cuando me leo un libro que sé que después voy a comentar, hago una lectura más consciente, pienso en mi opinión y la que podrán tener otros, para también buscar argumentos para poder rebatir, incluso subrayas o marcas más cosas, ¿no? Me da la impresión de que es una lectura más consciente, podríamos decir. Y más profunda. Buscas herramientas, buscas documentación relacionada con lo que estás leyendo. Un poco desgranas más todo el entramado ese de la lectura, sí. La lectura como un acto íntimo de concentración para desgranar todos los secretos que se esconden entre las páginas no ha ocurrido siempre así. Esa lectura silenciosa que hacemos con normalidad surge a partir del siglo IV de nuestra era. El texto Confesiones de San Agustín describe con asombro la práctica de la lectura silenciosa que hacía el maestro San Ambrosio. Cuando leía, sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendía sus mensajes, pero su voz y su lengua quedaban quietas. Una experiencia que no había visto nunca. Antes la lectura se practicaba fundamentalmente en voz alta y usualmente compartida. Esta ruptura fue posible también por el abandono de la escritura continua. Esta era una escritura sin espacios ni estructuras y hacía difícil su comprensión, de ahí que se prefiriera la oralidad. Esos cambios, unidos a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1455, posibilitó que el conocimiento se extendiera de forma rápida por diferentes países. Muy lejos quedaba ya el papiro, el pergamino y los códices indescifrables. Ahora una imagen como esta era de una modernidad pasmosa. Esta escultura es del siglo XVI y refleja exactamente el acto de la lectura como lo conocemos.
Ese objeto, el libro, para muchos sagrado, si bien parte de aquellas tablillas de arcilla del 4000 antes de nuestra era en Mesopotamia, hoy se han convertido en artículos joya, decorativos, preciosistas, independientemente del contenido. Algo que también ha cambiado. En Egipto el tema a tratar era sobre aspectos cotidianos como la construcción o la alimentación, o bien religiosos o de índole legislativo. Estos aspectos también se modifican a lo largo del tiempo. La poesía, la tragedia o la comedia griega se transformarán en géneros literarios y perduran hasta hoy. De esta forma seguimos disfrutando al leer de otros mundos que abren nuestra mente a realidades desconocidas. Además, no abandonamos la lectura colectiva y a viva voz, ni tampoco el reflexionar, debatir y pensar sobre lo que hemos leído con otras personas. Por eso nacen los clubes de lectura, donde quizá de forma más analítica y con las aportaciones de los demás, llegamos realmente a dimensionar el acto de la lectura. Para quien no lo conozca, ¿cómo es el funcionamiento de un club? Básicamente desde las bibliotecas lo que hacemos es formar grupos, y los grupos pueden ser grupos de personas por edades o grupos por temáticas, grupos familiares que combinan personas de diferentes edades, esto depende, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hacemos es crear estos grupos. La biblioteca tiene como fondo una serie de lotes de libros que facilitamos a estas personas y luego los convocamos a unas reuniones, a unas tertulias en las que se debate lo que se ha leído. Y hay como unas normas para participar en esos clubes. Hay sobre todo unas normas de respeto, de escucha. Yo digo que de auténtica democracia, porque a mí me parecen los clubes de lectura ejercicio democrático al 100%, porque en esas reuniones cualquier opinión es válida, cualquier opinión hay que respetarla, eso sí hay que argumentarla también. Y siempre decimos, no como regla, pero bueno, un poco sí como axioma, decimos que lo que se ha hablado, lo que se ha conversado en el club de lectura se queda. Cuando uno forma parte de un club de lectura, pues estamos en una relación horizontal con el resto de compañeros y compañeras, estamos aportando distintas lecturas, obviamente, porque cada texto tiene su contexto, cada libro tiene su lector, cada lector tiene su libro, pero como escritor, la posibilidad de tener un encuentro con personas que te pueden dar su visión más positiva o negativa sobre la misma, ¿no? Pues es realmente, yo creo, que la culminación del acto de escribir. Si uno escribe y uno publica, no nos vamos a engañar, lo hace para llegar a los demás. Los clubes de lectura son un fenómeno relativamente reciente, pero sí podemos encontrar antecedentes muy interesantes en la historia, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos, en los albores de la independencia de los Estados Unidos, aparecieron las primeras agrupaciones de mujeres lectoras. En Europa, y sobre todo un fenómeno muy ligado a la ilustración, con la aparición de los famosos salones, también muy relacionados con la alta burguesía y la aristocracia, muchos de ellos llevados por mujeres, pues no solamente se hablaba de política, se hablaba de música, se hablaba de artes, pero también se hablaba de libros. No podemos olvidar que los libros por entonces eran un artículo de lujo, al alcance de muy pocos, entrando en el siglo XX, sobre todo ya en sociedades que están avanzando. Al albor de la Revolución Industrial, pues nos encontramos figuras muy importantes como Virginia Woolf, el grupo de Bloomsbury, que son personas que empiezan también a compartir intereses, a leer en común, a poner en común libros. Anteriormente, Mary Shelley, cuando se encierra con su pareja y otros compañeros en unas noches de tertulia y digamos también de competición literaria, donde surge Frankenstein, también hay una cierta pasión por compartir. Las tertulias literarias, los cafés literarios de Berlín, de Viena, una tradición literaria impresionante. Hay muchos escritores de café y hay muchos lectores de café. En España, pues el Café Gijón, por ejemplo, sin ir más lejos. Club de lectura como tal, por lo menos en España, aparecen en los años 80. Y están vinculados a iniciativas de bibliotecas públicas y eso empieza también a contar la figura del lector. Aparecen reseñistas, aparece la crítica literaria, ya no solamente sujeta a personajes ligados al mundo del periodismo o al mundo de la escritura, sino de una manera quizás mucho más abierta, mucho más diversa, con todo tipo de niveles que podamos pensar, pero es un fenómeno que contribuye realmente a la extensión, a la popularización, a la universalización
del fenómeno del libro. Hablabas un poco antes de edades y tal. ¿Hay algún perfil, así en general, que acuda más a los clubes de lectura? Si vamos a un perfil genérico, seguramente sería el de una mujer de mediana edad. Pero esto depende mucho también del tipo de club de lectura. Porque te digo, por ejemplo, tenemos clubes de lectura familiares en los que hay hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, personas de todas las edades, o hay club de lectura de cómics en los que te encuentras fundamentalmente personas más jóvenes. Es que esto ya depende un poco de la temática del club. Y ese perfil general, que decías una mujer de mediana edad, ¿coincide también con el usuario medio de las bibliotecas? En general sí. ¿Leen más las mujeres? Leemos más las mujeres, sí. ¿Alguna temática en particular? ¿O en los clubes de lectura te puedes encontrar de todo, pero abunda muchísimo la narrativa. Y luego ya hay clubes de lectura específicos, ¿no? Por ejemplo, pues en breve, esta semana pondremos en marcha un club de lectura de novela negra que hemos dedicado a nuestro querido autor Alexis Ravelo. De hecho, llevará su nombre y estará coordinado por otro escritor, por José Luis Correa. Y esto ya es pues un grupo específico, ¿no?, que va a leer fundamentalmente narrativa y en especial novela negra. Con la enorme variedad que se puede encontrar en la literatura universal, ¿cómo no va a haber variedad también en los clubes de lectura? Desde infantiles, como el Club de Miss Dalloway en Tenerife, a los que tratan un único tema, a los que marcan su línea en la excelencia. La calidad tiene que ser el criterio fundamental, o sea, que la obra de por sí posea una calidad, no solo en su estilo y en su desarrollo, sino también en su contenido y finalidad, ¿no? Y a través de esa lectura descubrir otros valores, ¿no?, los valores universales, por así decirlo, ¿no?, los que compartimos todos los seres humanos. Y eso sí, que quieren siempre que la parte canaria esté garantizada, ¿no? En La Palma existe el Club Un Bosque Propio, feminista, iniciativa que comparten en Fuerteventura con el Club de Lectura de la Biblioteca Lorenza Machín. Nosotras sí es verdad que decimos, ¿y por qué no? En el Club de Lectura pues tenemos esa parte de que intentamos seleccionar obras narrativas un poco para contextualizar un poco lo que ocurre en torno al mundo del feminismo, de la igualdad o incluso de la violencia de género, y obviamente esa parte más de teoría, aprendiéndolo también pues eso desde manuscritos o de textos más críticos. Sirve para visibilizar aquellas obras que normalmente no se ponen en valor o que por lo menos no se debate tampoco en un club de lectura. Distintos temas, distintas aproximaciones y distintos formatos. El cómic pues surge un poco como el hijo, la hija de la literatura y de la pintura. Era un ámbito que no estaba cubierto y era algo que estaba latente en la sociedad, que se estaba haciendo, que había una cierta demanda. Se puso en marcha y ya vino un grupo que prácticamente ha estado los últimos 10, 11 años. Estamos tratando de hacer algo antológico, aunque a veces también adaptado a las necesidades. Experiencias concretas y especializadas que demuestran que hay tantas interpretaciones de los libros como lectores. ¿Los clubes de lectura nacen siempre de la biblioteca o hay peticiones de la gente que dice nos gustaría o nos hemos juntado unos cuantos que queremos hacerlo? ¿Cómo es esa vía de comunicación? En la Biblioteca de Arucas hemos vivido las dos cosas. De hecho, en el año 1999 fue cuando iniciamos nosotros en Gran Canaria la experiencia de los clubes de lectura, que nos la trajimos de Guadalajara, donde ya tenían un poco una trayectoria. El primero de España, ¿no? El Club de Lectura de Guadalajara. De Guadalajara, sí. Entonces nosotros invitamos a Blanca Calvo, directora de la Biblioteca de Guadalajara en aquel momento, a unas jornadas, y en esas jornadas surgió el germen de los clubes de lectura en Arucas, y ya luego ese germen pues se fue reproduciendo por el resto de las bibliotecas. Pero hemos vivido también la experiencia, como tú comentas, de personas que se dirigen a la biblioteca y nos dicen, tenemos una asociación o tenemos un grupo de amigas, ¿nos pueden facilitar los libros? Y así lo hemos hecho también. ¿Se han encontrado con alguna temática especialmente curiosa, alguna anécdota que les haya sorprendido alrededor de los clubes de lectura? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. En los clubes de lectura, al final, te acabas encontrando con un grupo de amigos. Si ya llevas muchos años, como por ejemplo nosotros tenemos un club de lectura que llamamos La Voz de los Libros, que tiene más de 20 años, pues ya son casi una familia en la que se comparten cosas incluso a veces muy, muy personales.
O sea que por eso decíamos antes también, Laura, lo de que en los clubes de lectura lo que se dice, pues allí se queda, ¿no? Porque se comparten también muchas anécdotas y muchas experiencias. Me da la impresión de que a veces los clubes de lectura también, para muchas personas, es también una manera de conocer gente, de unirse a personas afines en ciertas temáticas o simplemente en el hecho de leer, que se parezcan un poco y tengan temas de los que hablar, ¿no? Sí, también es una forma de socializar. De hecho, a partir de la experiencia de clubes de lectura, las bibliotecas también organizamos actividades que tienen que ver con la lectura, pero con muchas otras cosas, pues desde encuentros con autores, presentaciones de libros, por supuesto, pero también hemos hecho experiencias como viajar. Hemos viajado siguiendo la ruta de determinadas novelas o hemos viajado para vivir la experiencia de encontrarnos con determinadas autoras en otros lugares de España. Y bueno, en Arucas, pues por ejemplo, hemos ido a Sevilla a encontrarnos con Dolores Redondo, o hemos ido a Barcelona y recorrimos Barcelona en la Feria del Libro. O sea que después también esas actividades complementarias son una forma importante de socializar. Soy Victoria Martínez Cuadrado y pertenezco al Club de Lectura desde hace 23 años. Entonces el nombre no era La Voz de los Libros como ahora, se llamaba Mujeres del Siglo XXI. En los primeros años leíamos a lo mejor por capítulos, pero vamos, llegamos a leer hasta 20 libros al año. Yo nunca llegué a pensar que de un libro se pudiera sacar tantas cosas. Date cuenta que de las 20 personas que hay aquí, todas tienen una vida detrás, una manera de ser, unas experiencias. Hay algunos que, según los da la profe, hago tiqui, porque hay algunos que no me gustan, también. Y con la misma le digo, bueno, paso palabra. Y sigo leyendo, claro. Es que la fiesta a veces está en la biblioteca y a veces está en otros sitios. Este año, pues por ejemplo, leímos a Saramago, todos, por la celebración que llevaba el año pasado. Claro, teníamos que ir a ver la Casa Museo de Saramago. La Catedral del Mar, en Barcelona, hicimos un viaje y fuimos a hacer la visita guiada. Muy pensando en los lectores, principalmente, ofreciéndoles una actividad de presentación mensual de libros, de club de lectura, de actividades. He hecho muchos cursos también. El primer internet que se dio aquí en la biblioteca lo iniciamos nosotros, que no sabíamos ni cómo se manejaba el ratón. Nos decía el profesor, abran la ventana, íbamos a la ventana a abrirla. O sea, experiencia de la biblioteca impresionante, de verdad. Quien realmente se siente cómodo leyendo, aquí está, en su casa, y tiene un montón de cosas que pueden hacer, que realmente es lo que se echa de menos muchas veces. Loli, hay que decir que tú llevas 32 años al frente de la Biblioteca de Arucas, sí. Tienes mucha experiencia en este tema. Los clubes de lectura, dentro de todas las actividades que organizas, ¿crees que es la más atractiva, la que más gente atrae? Yo creo que es la apuesta segura, porque genera un grupo tan fiel a la biblioteca, genera un grupo, ya te digo, de amistad y de personas que de alguna manera son como tus banderas, tus defensores ante tu comunidad incluso, ¿no? Entonces yo creo que es interesantísimo desde ese punto de vista. Yo defiendo que las bibliotecas tenemos que tener sí o sí clubes de lectura. Otras actividades, por supuesto, porque organizamos muchas y muy diferentes, pero tenemos que tener clubes de lectura. ¿Y a través de los clubes de lectura se ganan también lectores y lectoras? Claro. Sí, gente que tal vez no leía antes de entrar en un club. Bueno, ¿ha pasado? Te puedo decir, no solo gente que no leía, nosotros hemos vivido la experiencia de tener en un club de lectura a personas que no sabían leer y que han aprendido a leer para formar parte del club de lectura. En este primero que pusimos en marcha, el de La Voz de los Libros, por ejemplo, que te comentaba antes, vivimos esa experiencia. Sin duda leer es una actividad
terapéutica también en muchos casos. Estaba recordando que hicimos un programa en la cárcel hablando de las actividades culturales que tenían y nos hablaban también de experiencias de este tipo, de personas que no habían leído nunca, les costaba mucho leer o incluso no sabían leer y terminaban siendo lectores adictos, ¿no? Aparte del aislamiento, cómo veían a través de los libros, pues veían como que de alguna manera salían, ¿no? de esas paredes. ¿Crees que tiene esa función también la lectura y los libros? Mira, en los clubes de lectura siempre decimos que no se hace terapia, pero la magia de la biblioteca hace que sean terapéuticos. ¿Vale? O sea, no lo hacemos, las personas que coordinamos grupos de lectura no hacemos terapia, pero al final, pues como te decía, se comparten tantas experiencias, tantos puntos de vista en torno a la lectura que terminan siendo verdaderamente terapéuticos, sí. El Club de Lectura no se limita solamente a la literatura y a la lectura, a comentar libros. Aunque esa es la base del trabajo que hacemos, nosotros comemos, nos reunimos, jugamos, aprendemos, viajamos e intentamos profundizar nuestro conocimiento del continente africano a través de esas experiencias. Lo ha coordinado Antonio Lozano, lo ha coordinado también Donato Ndongo, que es un gran escritor de Guinea Ecuatorial. Hemos tenido reuniones ya sean virtuales o físicas con Lucian Bomío, con Xavi Aldecoa. Yo era profesor de parte de literatura africana también, pero ahora que me jubilé sí he aprovechado para vivirlo intensamente, asistir incluso todas las veces que se pueda presencialmente a las reuniones, entonces mantenerme al día de autores que si no hubieran pasado desapercibidos o desconocidos, y la temática que plantean, la verdad es que es único, y después están todos los temas lúdicos. Hacemos viajes, estuvimos en septiembre en Costa de Marfil con la gente de allí, que eso es, compartes, comes en sus casas, bebes la bebida que ellos hacen, vas a los sitios que ellos van. Yo estuve muchos años dando clases de lengua de signos, como no sabía su idioma, pues le expliqué que me enseñara a poner los turbantes y todas. Intentamos meter de lleno en su cultura y ver cómo ellos viven. Me preocupaba la desigualdad entre África, Europa, no entendía muchas cosas. Por el trabajo tampoco me he podido dedicar muy de lleno a ello. Indagué y estaba Casa África con su club de lectura. Y es una buena manera de aprender por medio de la literatura. Normalmente no leemos el libro, tenemos como un mes y medio, dependiendo. Nos hacen una convocatoria y entonces ahí pues hablamos del libro y lo que nos pareció. Se crea una pequeña o una gran discusión, dependiendo de lo que sea. Y me ha aportado muchísimas cosas. Conocer la literatura africana, conocer las costumbres, conocer a África, que la tenemos tan cerca y a la vez tan lejos. Y convivir unos con otros. Al fin y al cabo la gente tiene unas afinidades en varios puntos vinculados a África que da gusto compartirlo. ¿Hay algún club o alguna temática que tenga más acogida que otras? La narrativa, en general, la novela, es lo que mejor acogida suele tener. ¿Y hay algún tema que sea muy difícil de llevar a un club de lectura? El ensayo, por la profundidad quizás, puede ser lo más complejo. ¿Cuál sería el más curioso que han hecho? Me nombrabas antes, por ejemplo, uno de series, que me costó un poco entender por qué un club de lectura habla de series. Claro, porque cuando hablamos de lectura no estamos hablando solo de libros. El concepto de la lectura en las bibliotecas del siglo XXI significa decodificar cualquier tipo de material, y entonces estaríamos hablando pues de películas, de música, tanto como de libros, ¿no? Todo ese tipo de materiales que tenemos en las bibliotecas. Y el club de lectura más friki que nosotros pusimos en marcha fue efectivamente el de lectura de series. Entonces, pues nos poníamos de acuerdo en qué series íbamos a ver y luego se comentaban las opiniones de cada persona. En los clubes de lectura hay una figura que es imprescindible, que es la persona que coordina el club. ¿Por qué hace falta un coordinador o coordinadora y cuál es su función? Pues tiene una función básica de dinamización. Yo le doy muchísima importancia a la figura de la persona que coordina, porque con su ilusión, con su iniciativa, con todo lo que aporta, con la coordinación para que haga que cada persona tenga su oportunidad de intervenir en cada sesión del club de lectura, yo creo que es importantísimo. Entonces,
hay mucho en la figura del coordinador para que realmente funcione un grupo de lectura. Los clubs, hablamos antes de esa labor terapéutica que tienen sin quererlo, sí, y sin hacerlo específicamente, pero los clubs de lectura y las bibliotecas, ¿crees que cumplen también una labor social? Sí, de hecho, pues como te comentaba antes, ¿no? Hay personas que se han integrado de alguna manera en la comunidad a través de formar parte de un club de lectura. Esa entrada a la biblioteca y al grupo de lectura les ha hecho pues conocer a personas a las que no hubiera conocido de otra manera, con las que después forma ese núcleo de amistad. ¿Tienen ese objetivo dentro de los que cumplen con las actividades que organizan en la Biblioteca de Arucas? Sí, y por ejemplo, esto se concreta, y te lo puedo explicar, digamos, con mayor facilidad, con un grupo de lectura, uno de los últimos que hemos puesto en marcha, que es un grupo de lectura fácil, le hemos llamado En Avance, y lo hemos puesto en marcha con la colaboración de Plena Inclusión Canaria. Es un grupo orientado a la participación de personas que tienen algún tipo de dificultad, ya sea dificultad física o dificultad intelectual o dificultad para leer. Es un grupo que está funcionando muy bien y que utiliza materiales especiales adaptados de lectura fácil, y de alguna manera también pues es la puerta de entrada de estas personas a través de la biblioteca a su propia comunidad. Es la forma de encontrarse en un lugar donde te vas a encontrar con personas de todas las edades, de todos los ámbitos y con todo tipo de formación. Entonces es una herramienta de integración social. Una de las funciones principales de la biblioteca es el fomento de la lectura, y para ello se convierten en lugares agradables, lugares donde socializar, lugares donde se sientan cómodos y ayudadas en todo momento. No solo para una lectura, sino también muchas personas tienen ahí su lugar de encuentro, van a leer la prensa, van a encontrarse con sus compañeros y compañeras, personas de la tercera edad, empiezan a utilizar por primera vez los ordenadores, las redes sociales. Las personas que trabajan de cara al público en la biblioteca son las que hacen de enganche entre el usuario, la usuaria y los libros. Siempre están ahí recomendando lecturas, llamando a que pueda pedir un libro a una persona sobre un tema de interés. La bibliotecaria siempre pregunta qué te suele gustar, la novela negra, te gusta más la novela romántica, pues mira, tenemos esto, nos ha llegado esta novedad. Pues si te gusta mucho leer a nuestro querido Alexis Ravelo, por ejemplo, que es uno de los autores más recomendados en las bibliotecas de Canarias, pues mira, este es el último que ya nos ha llegado, no te lo pierdas, y siempre están atentas y atentos a esas recomendaciones. Las bibliotecas han cambiado como cambia la sociedad, ya no es ese silencio absoluto de la gente estudiando, sino que convive, el estudiante y la estudiante conviven con actividades, con bailes, con música, con obras de teatro, con cuentacuentos. Encontramos unos nuevos espacios donde pueden descansar, tienen sus lugares de terraza, de azotea, y eso hace que se vea con más normalidad y se sienta una cierta comodidad cuando se acude a una biblioteca. En aquellas comunidades donde hay muchísimas bibliotecas, pues hay muchísimo nivel de lectura, y en Canarias, por ejemplo, estamos un poco a la cola en ese tema, pero la Asociación de Bibliotecarios, Bibliotecarias y Documentalistas de Canarias, pues estamos intentando revertir esa situación para que se convierta pues en una comunidad donde realmente se fomente la lectura y fidelicemos a nuestros lectores y lectoras. Decía al principio de esta entrevista que la Biblioteca de Arucas es una de las más importantes de Canarias, y lo digo porque es la más premiada, esto sí, es la más premiada de toda Canarias. Una serie de reconocimientos no solo regionales, sino también nacionales e internacionales, que le llegan. ¿Por qué? ¿Tú qué crees que tiene la Biblioteca de Arucas que hace que sea tan premiada? Pues tenemos un gran equipo de personas trabajando detrás, tenemos mucha cohesión, mucha implicación. Este grupo de personas, este equipo que trabajamos en la biblioteca, yo creo que estamos convencidos de que tenemos una misión y de que trabajamos para nuestra comunidad. Entonces lo hacemos con tanta ilusión que yo creo que, bueno, que de alguna manera esa ilusión nos vale para que repercuta pues en estos premios que hemos conseguido a lo largo de la trayectoria de estos años, y como tú bien dices, son premios locales, nacionales e incluso internacionales por los proyectos Erasmus que hemos puesto en marcha. ¿Y en qué proyectos están trabajando ahora? ¿Cuál es el plan de futuro de la biblioteca?
Pues tenemos un proyecto internacional que en breve, en el mes de mayo, tendrá su primer encuentro en Italia. Es un proyecto intergeneracional que parte de otro proyecto que también lleva una trayectoria de más de 20 años en la biblioteca, que es el del grupo Labrantes de la Palabra, un grupo de abuelos y abuelas que se reúnen para recuperar la historia local, forman parte de la identidad local y después van a contar cuentos a los colegios, a los institutos, a centros culturales. A partir de este proyecto hemos generado vínculo con Portugal, con Italia, con Polonia, para compartir nuestra experiencia. El proyecto se llama Storien y, como te digo, tendrá su primer encuentro en Italia en el mes de mayo. Para el aniversario que se celebra mañana 24 de abril, ¿tienen preparado algo? Bueno, mañana queremos que sea un día de fiesta desde la mañana hasta la noche. Por la mañana tendremos un acto un poco más institucional, pero yo creo que va a ser un acto muy divertido y que va a gustar mucho, porque se iniciará con una actuación en la Plaza de la Constitución, delante del Ayuntamiento, y ya luego nos iremos a la biblioteca, donde hay una placa que conmemora el 50 aniversario, hay un mural pintado por un compañero artista de la biblioteca que también va a ser una preciosidad, y habrá una serie de intervenciones. Y luego por la tarde tendremos un recital poético-musical también al que hemos invitado a participar a los clubes de lectura, a Labrantes de la Palabra, a todas esas personas que forman parte de esta comunidad de la biblioteca. Y en cada una de estas ocasiones habrá lo que no puede faltar en un cumpleaños, habrá tarta aniversario. Pues invitamos a todo el mundo a que acudan a la Biblioteca de Arucas a celebrar ese 50 aniversario y muchísimas gracias por atendernos hoy. Feliz Día del Libro. Igualmente, feliz Día del Libro. Tonga, gran abundancia de cosas. Este año hemos leído una tonga de libros en el Club de Lectura.